Carla? Bien, gracias. Qué bueno. Buenas tardes, profesora. ¿Les llevaron huevitos de espero que- Pascua? Sí, Me lo ¿Recibieron sus confirma. huevitos de Pascua? Sí, Poco, necesario. ¿Cómo? poco llegaron. ¿Cómo no? Quéjate. Mándale una carta Al al conejo. conejito. Sí, Claro. Por mi la carta casa de es reclamo. todo, sí, por mi casa hacemos todo un show por Pascua. Porque ustedes saben que yo vivo en el campo, entonces la parcela es grande y además mi parcela da al río. Entonces ahí hay más terreno. Y el huevito por acá, el conejito por acá lo que hace es dejar notas, como una búsqueda de tesoro. Entonces, mi hija y mi hijastra, que tienen 14 y 24, tampoco es que sean unas niñitas chiquititas, pero les vacila horrores, tienen que ir siguiendo las pistas para ir encontrando todos los huevitos. Y al final, o sea, salen de hecho, cada una se quedó con 1 kilo de huevitos de todos los que fueron buscando, felices. La verdad que nos encanta, nos parece súper entretenido. Siempre, toda ocasión es buena para festejar. Bueno, entonces, hoy día vamos a continuar con las presentaciones. ¿Quién quiere partir? Nosotros, profesora. Ay, Perfecto. no, bueno. Todo suyo. Seguimos. Profesora, nosotras en segundo lugar. Ya, perfecto. Profesora, y por acá nosotros Adelante. en tercero, con Ya. Yaritza. Entonces, pónganse por favor en el chat, porque yo voy a decir, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Entonces, por favor, pongan en el chat, por favor. ¿Sí? Grupo tal, primero, grupo tal, segundo. ¿Sí? Nosotros con Cristina. Esa. Perfecto. Vamos entonces. No, espérate, yo tengo que ir tomando nota. no, hola, buenas tardes. No sé si se logra ver en la pantalla, la estoy compartiendo. Se logra ver, pero estamos viendo sobre tu presentación. Ah, ya, pero se logra ver mi... Y ahora lo saco. Sí, Ya lo voy a sacar ahora. ahí se ve perfecto. ¿Ahora sí? Ya sube. Sí, Bueno, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a disertar sobre la cultura organizacional, análisis de experiencias laborales. Bueno, mi compañero Alex Korovic y yo quien lo habla, Cristina Molina. avanti. Como introducción, vamos a explicar primero sobre la cultura organizacional, que corresponde al conjunto de valores, creencias y prácticas que influyen en el comportamiento de los trabajadores dentro de una institución. En este caso, nosotros con nuestro compañero Alex conversamos sobre nuestras experiencias laborales y las que más nos gustó fue una experiencia que tuve yo hace un tiempo atrás en el área de la salud, ¿ya? Y bueno, esto se enfocó en la cultura que nos dimos cuenta que adquiere especialmente relevancia, ya que impacta directamente en la calidad de la atención de los pacientes y en el bienestar del personal. Como enfoque de Edgar Chain, hay tres componentes, 3 niveles: el artefactos, los valores y los supuestos básicos. En este caso, los artefactos son elementos visibles como infraestructura y protocolos y en este caso los uniformes que podíamos utilizar. En los valores hay principios que guían el actuar del equipo de salud y también de las jefaturas. Ya en los supuestos básicos, creencias profundas que influyen en la toma de decisiones. Hay 3 niveles de la cultura organizacional. Los artefactos, que sería el nivel 1 visible,
que estos son los elementos tangibles, visibles y audibles en la organización. Los valores declarados, que sería nivel 2, que serían los conscientes. Son las estrategias, las metas, las filosofías y normas justificadas por cada organización. Ya sea, ejemplo, en el trabajo donde estaba yo, en una municipalidad, había la visión y los valores compartidos explícitamente. Pero cuando hubo candidaturas políticas, esto no importó, no importaba a los pacientes, no importó nada. Entonces eso en conclusión, ¿ya? Y en supuesto básico, nivel 3, lo inconsciente son creencias inconscientes, invisibles y profundamente arraigadas que guían el comportamiento diario y la toma de decisiones. En este caso, los trabajadores no pudimos tomar ninguna decisión, solo tuvimos que seguir las órdenes, quisiéramos o no quisiéramos. Hablando del enfoque de Daniel Denison, señala que la cultura organizacional influye el desempeño institucional a través de la participación del personal, adaptación a cambios, coherencia organizacional y cumplimiento de objetivos. Hay 4 rasgos del modelo de Denison: la misión, la adaptabilidad, la participación y la coherencia. La misión es saber a dónde vamos. La adaptabilidad, si estamos respondiendo al mercado o al ambiente externo o interno. La participación, ¿está nuestra gente alineada y comprometida? Y la consistencia, si tenemos los valores, sistemas y procesos en el lugar para crear apalancamiento. Compañero Alex. Alex, Alex. Yo estaba embalado, pero sin micrófono. Buenas tardes a todos. Sobre los niveles de la cultura tenemos dos: el nivel visible, que son los artefactos, y el cual la gente los ve claramente. Sobre espérame un segundo, Alex, discúlpame, pero sobre la presentación estábamos viendo el grupo, o sea, el Teams. Entonces se tiene que no ver el Teams. Ah, pero creo que la que está compartiendo es Cristina, ¿no? Entonces hay que Sí, tener perdón, cuidado con ahora lo eso. corrí, perdón, lo estaba corriendo. Ya, Ahora sí. Perdón, compañero. perdón. Ya, no, está bien. El nivel visible, básicamente, se puede detectar, digamos, por las personas en el uso del uniforme clínico, en los protocolos que se dan de atención a los diferentes tipos de clientes y en la organización del consultorio, es decir, la arquitectura del consultorio, las salas de atención, las salas de espera y el diseño que tienen. En el nivel invisible es un poco el que los clientes no ven en este caso, pero en la vocación y la creencia que tienen sobre el deber ser cada una de las personas que trabajan en el sector público y su compromiso hacia la salud de los pacientes. La cultura de seguridad del paciente es dar lo mejor de sí en cada una de las personas para darle confianza y disminuir el temor de los pacientes frente a sus necesidades. Y además con un compromiso serio de entrega de las mejores herramientas que tenga cada persona en su quehacer. La resiliencia y manejo básicamente es la capacidad del equipo de trabajar bajo ambientes muchas veces disminuidos en cuanto a presupuesto, a tener poco utensilio, pero entregando, digamos, una estabilidad y un manejo de la necesidad de los clientes de tal manera que se pueda reflejar en una mejor atención. Ejemplo de esto, de la resiliencia y manejo de crisis, fue el efecto de la pandemia, que con pocos recursos pudieron hacer mucho. Los valores profesionales es tener un compromiso alto frente a la jerarquía médica y la jerarquía de aquellas posiciones más bajos de lealtad.
para tener un compromiso de trabajo en conjunto. Y las normas no escritas es básicamente la flexibilidad de horario, es atender en urgencia, en atender fuera del horario. Que muchas veces estos son, en la capa se le llama invisible porque está bajo la punta del iceberg. Si podemos avanzar en la siguiente lámina, compañera. La experiencia laboral de Cristina fue como enfermera en un consultorio a través de que la exigencia por parte de la jefatura dentro de la organización. El segundo término, el ambiente laboral está influenciado no solo por criterios técnicos, sino, como ya lo dijo, por factores internos. Y eso quiere decir que cada 4 años cambia el gobierno y a lo mejor cambian las directrices, cambian las jefaturas y a veces cambia toda la organización dentro del consultorio, lo que afectaba la decisión y la dinámica del equipo y muchas veces la motivación. También existía una presión constante por el cumplimiento de metas, ya que es una orientación netamente a resultados y a cumplir metas que a veces estaban sobre las capacidades del personal, lo que generaba un entorno de trabajo bajo presión y también puede ocasionar, lo que es peor, una baja motivación en el personal. Esto, ¿se acuerdan que mencionamos que es parte de algunas culturas, ¿no es cierto? Hay culturas que ponen metas, hay empresas que, dada su cultura, ponen metas de pronto que están muy, demandan demasiado más allá de los recursos de las personas, eh, porque tienen la idea de que las personas en horario de trabajo deben de estar trabajando, trabajando, trabajando y lo más rápido posible todo el tiempo. Mientras que hay otras culturas donde, si bien también pueden tener metas exigentes, pero que no sobrepasan los recursos, e incluso hay algunas que prefieren que las personas tengan un poco más de tiempo libre como para pensar, crear, innovar, que no es este el caso para nada. Acá es lo más rápido posible, ¿no? Entonces, esto es algo que se refleja mucho seguramente también en algunos artefactos. ¿En qué artefactos se podría reflejar esto? En la Cuando hablamos de capacidad de atención, básicamente en la mm, capacidad de atención. más allá de la capacidad de atención, que esto es como un resultado, es, por ejemplo, en los horarios, en las planillas, en los documentos, ¿sí? ¿Qué te dicen los documentos? Los documentos seguramente te hablan de, no sé, un paciente cada 10 minutos, ¿sí? Por inventarme algo, no cada 30 minutos. Uno no le dedica 1 hora o 30 minutos a un paciente, sino cuánto tiempo le dedica uno, Cristina. Nada, no le dedica nada. Disculpe, Y esto es, profesora. Profesora, pero yo lo he visto en las clínicas ahora, por ejemplo, usted va a Integra Médica y las horas disponibles son cada 15 minutos. Entonces por los mismos ejemplo. doctores y tienen que dar un diagnóstico, tienen que dar la receta y primero escuchar el problema. Y eso no se puede generar en 15 minutos, por lo tanto ellos a uno lo mandan con una batería de exámenes y tiene que volver y ahí pueden contratar un diagnóstico un poco mejor. ¿Ah? Ujú, claro. Y estos horarios, protocolos, están escritos en alguna parte. Entonces, también son parte de los artefactos. ¿Sí? Sí. Ok, Cristina, adelante, avanzamos. perdón. Bueno, en el consultorio se manejaban básicamente una combinación de dos estilos culturales. Uno era la cultura de autoridad o de jerarquía, y la otra era una cultura de resultado o orientación hacia resultados. ¿Ah? Ujú, Entonces, esto es un mix y en general se dan estos mix. No en toda organización hay un tipo de cultura definida y única. ¿Ah? A veces una combinación de culturas. Y esto pasa acá, porque en la actualidad también pasa. Y esto se evidenciaba en que la toma de decisiones era jerárquica, centralizada por la jefatura. También había una orientación hacia los resultados o al cumplimiento de metas, al cumplimiento de pacientes y cumplimientos de horario.
una supervisión constante, una baja participación, por lo tanto, del equipo en decisiones relevantes. Se ordenaba a los equipos subalternos a cumplir ciertas directrices y eso era la cultura que se ejercía por mando jerárquica. ¿Avanzamos, Cristina? No era participativa. Además, las culturas deben generar relaciones también saludables y fuertes en las personas, en la organización. Dentro del consultorio, bueno. dentro del consultorio se identifican dos subculturas. Primero, el equipo de salud orientado al cuidado del paciente y apoyo, que es el equipo de segundo nivel. Y el primer nivel era enfocado a la gestión, cumplimiento de metas y lineamientos institucionales, que además vienen entregados hacia las jefaturas por el Ministerio de Salud Central, digamos. Estas diferencias generaban tensiones, afectando el clima laboral y en algunos casos la motivación del equipo. ¿Por qué? Porque no eran consensuadas. Eran impuestas muchas veces. Falta una alineación. Ujú. Cristina, avanzamos. Como conclusión, la cultura de organización influye significativamente en el desempeño y bienestar de los trabajadores de la salud, como asimismo muchas veces en la entrega hacia los pacientes de salud. El liderazgo cumple un rol importante, ya que puede generar ambientes positivos o, por el contrario, entornos de alta presión y en caso de desmotivación, como lo dijimos. Además, el calce cultural es clave para el desarrollo profesional y la satisfacción laboral, especialmente en contextos exigentes como es el sistema de salud. Y aquí me voy a detener un poco porque el calce cultural o cultural fit, que le denominan también, se refiere a la alineación entre los valores, las creencias y el comportamiento de un candidato y la cultura organizacional de la empresa. Tienen que estar alineados. La importancia de un alto nivel de calce cultural se asocia con un mayor compromiso, una mayor satisfacción laboral, mejor rendimiento y menores tasas de rotación del personal. Selección y medición también. El calce cultural debe medirse de manera objetiva, no solo por intuición, sino usando herramientas estandarizadas y que comprometan, digamos, a todo ese nivel que se está midiendo, no a un nivel, a una persona independiente. El calce de puesto por persona, además del ajuste cultural, la disciplina se enfoca en asegurar que las competencias, habilidades y motivaciones del candidato coincidan con los requerimientos del cargo. Dicho todo lo anterior, ¿cuáles son los beneficios del calce cultural? Contratar bajo criterios de calce cultural y de competencia permite crear equipos más cohesionados, motivados y alineados con la visión de la organización. Por último, como habíamos dicho, la cultura organizacional de este centro de salud, predominando un enfoque jerárquico basado en las normas y estructuras estables de la jefatura, mezclado con una cultura de clan, enfocada con el trabajo en equipo y clima interno. Y ahí se cierra nuestro magnífico trabajo. No tanto, profesora, nuestro trabajo. Eso es. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Alex. No Cristina, sé si tienen. Sí, Cristina y Alex dije. sí. No sé si el resto tiene alguna pregunta que hacerles. ¿Estamos clarísimos? Acuérdense de subir sus trabajos, ¿sí? Súper. ¿Quién más? Acá tengo alguien que puse. Nosotros somos terceras. ¿Quiénes eran segundos? Acá mi grupo, profesora de Catherine Cumming. Estamos esperando a una compañera para que comparta. ¿El que ya llegó? O sea, ¿está Sí, acá o está un segundito, compartiendo? le voy a preguntar.
Perfecto, Leonardo. Ahí están. Profesora, Está ahora súper, está como PPT. Habría que ponerlo como sí, presentación. sí, lo voy a poner como presentación. Perfecto. Buen día a todos. Mi nombre es Catalina. Voy a dar inicio a esta presentación de investigación y análisis de la cultura organizacional. A continuación voy a presentar las integrantes de este grupo, Fernanda López, Paola González, Catherine Cumming y quien les habla, Catalina Villagrán. Voy a dar una breve introducción sobre el tema, qué significa la cultura organizacional. Es un conjunto de valores, creencias, normas, hábitos, tradiciones compartidas dentro de la empresa. Dicho esto, ellas determinan la forma en que los miembros de la empresa interactúan entre sí y con el exterior. Esto se define como cómo se hacen las cosas aquí y que guía la toma de decisiones y la resolución de los problemas. A continuación voy a dar a conocer los objetivos principales de esta presentación. Primer punto, investigación y análisis de la cultura organizacional. Punto 2, explorar los niveles culturales. Punto 3, conocer los conceptos fundamentales de la cultura organizacional y además aplicarlos a nuestras experiencias personales laborales. A continuación, los dejo con ustedes a mi compañera. Bueno, como decía mi compañera, los objetivos, si lo podemos volver un poquito hacia atrás, por favor. Los objetivos tenemos investigación y análisis de la cultura organizacional, vamos a explorar los niveles culturales, vamos a conocer los conceptos fundamentales de cultura organizacional y aplicarlos a nuestras experiencias laborales. Nosotras elegimos a Edgar Thames y a Daniel Denison y nos vamos a basar en estos dos autores. Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, la definición de cultura organizacional. Antes de hablar de esto, ¿quién fue Edgar Taine? Lo primero que tenemos que saber. Fue un profesor que vino básicamente como a darle un giro a lo que es la cultura organizacional y nos trajo una definición nueva. Por lo tanto, se considera como el padre de una nueva cultura organizacional donde habla de patrones de supuestos básicos compartidos. Algo que quizás es difícil de entender qué significa esto. Básicamente son creencias que a veces están muy arraigadas en una cultura organizacional y que sirven para resolver problemas de adaptación. Estos supuestos son la esencia de la cultura, o eso es lo que se cree, porque Edgar Taine también nos invita como a ser un poco curiosos y ver qué hay detrás de las organizaciones generalmente, viendo cómo los miembros perciben, piensan y sienten automáticamente. Entonces, ¿qué propuso él? Siguiente, por favor. Bueno, él propuso básicamente conceptualizar 3 niveles de cultura. Estos 3 niveles de cultura no son estáticos ni independientes. ¿Qué significa esto? Porque es importante explicarlo para entender, porque quizás hay algunos conceptos que son un poquito enredados. Esto significa que lo cultural dentro de la empresa siempre está cambiando, es dinámico, nunca está de cierta o tal forma. Y aparte no son independientes. Cuando habla de niveles, estos niveles básicamente van trabajando uno en relación a otro. Por ejemplo, tenemos el primero que habla de producciones. Si lo entendemos quizás como producciones, a lo mejor no nos hace mucho ruido. Básicamente son objetos, es un concepto que él saca de algo social y que básicamente es como el mobiliario que tenemos en la empresa, todo lo físico, la estructura, la arquitectura, por donde caminamos cuando generalmente estamos en la empresa. Sería como lo físico y lo social. El nivel 2 básicamente son los valores y los principios. ¿Qué significan esto? Por ejemplo, en muchas empresas tenemos como estos logos de decir, por ejemplo, acá tenemos la SEC, ser mejores. El nivel 2 lo que hace es ver si esto se cumple, si hay una coherencia
de ese eslogan con lo que pasa adentro, es un poquito más profundo. Y el nivel 3 se habla de que es el corazón de la organización. ¿Esto qué significa? Si lo vemos como presunciones subyacentes básicas, quizás no lo entendamos. Básicamente es cuando, por ejemplo, por mucho tiempo hemos solucionado problemas de una manera y ha servido. Entonces nos apegamos a eso y posiblemente no lo cambiemos, lo dejemos totalmente arraigado. De eso se trata básicamente el nivel 3. Doy paso a mi compañera. Gracias. Ya, para continuar, profesora, ahí se escucha. Vamos a ir al enfoque de Daniel Denison, que desarrolla un modelo de cultura que permite identificar este profesor básicamente la cultura de la organización basada en 4 pilares: el involucramiento, la consistencia, la adaptabilidad y la misión. Pao. Perfecto. Entonces, el enfoque de Daniel Denison es un modelo que se está usando desde el año 1994 a la fecha y que consiste básicamente en una encuesta autoadministrada, que es bastante sencilla y de rápida aplicación y fácil comprensión, que se desarrolló para la medición y evaluación de la cultura en las organizaciones y grupos. Como se puede ver ahí en el gráfico, tiene una forma de brújula que nos muestra de manera bastante sencilla sus 4 rasgos principales, cada uno representado por un color en el modelo. Podemos identificar el involucramiento, que identifica hasta qué punto los empleados se sienten identificados y comprometidos con su trabajo y la misión de la empresa. Tenemos también la consistencia, que identifica la medida en que las políticas, prácticas y procesos de la organización son congruentes y alineadas con los valores y objetivos de la empresa. Luego tenemos la adaptabilidad, que identifica qué tan ágil y dispuesta está la organización en sí a adaptarse a los cambios externos e internos impuestos tanto por el mercado, los clientes, el talento dentro de la empresa y las necesidades de sustentabilidad de la misma. Por último, tenemos la misión, que identifica qué tan claro y qué compartido es el propósito de la visión de la organización entre todos los integrantes de la organización. Este modelo, que está diseñado para medir los rasgos culturales, que son 12 en total, porque cada uno de estos colores se subdivide en 3, y de rasgos más esenciales y directamente relacionados con el desempeño organizacional en sí. Recopila información valiosa de los empleados que permite obtener perspectivas prácticas sobre la cultura, liderazgo y eficacia operativa. Vamos a la siguiente. Para continuar, profesora, ahora vamos a ver los niveles de cultura desde el punto de vista del profesor Denison. Es importante aquí señalar la clasificación respecto a los artefactos visibles, la diferencia y los supuestos de ideas invisibles, ¿ya? Respecto a los artefactos, son visibles y a veces audibles, ¿ya? Son diferencias que se observan, pero difíciles a veces de interpretar en los contextos. Por ejemplo, dentro de una organización se puede ver la arquitectura, el diseño de las oficinas, por ejemplo, los baños, cuál es la importancia que le da, por ejemplo, la jefatura a los baños. Entonces, todo eso van a ser artefactos respecto a la cultura. Por ejemplo, el código de vestimenta, el lenguaje, incluso algunos mitos, el tipo de tecnología que se trabajan dentro de una organización. Los artefactos visibles son básicamente elementos visibles y audibles, como dice ahí, son fáciles de observar, pero a veces difíciles de interpretar sin contexto. Y tal como se señala ahí, muchas veces tenemos el código de vestimenta, que lo podemos reflejar, como comentaba anteriormente, por ejemplo, ir, no sé, los viernes casual, o por ejemplo, la flexibilidad que puede existir dentro de una organización, no sé, el teletrabajo, son parte de los artefactos y de la cultura que se vive dentro de una organización. Y los supuestos e ideas invisibles ya son más profundos porque a veces están en el inconsciente, ¿ya? Son creencias invisibles que son de carácter inconsciente y profunda, que tienen a veces convicción dentro de la organización. Por ejemplo, a veces hay creencias que son arraigadas, por ejemplo, tengo artículo 22, pero tengo que cumplir horario, una creencia, por ejemplo, no sé, de que los trabajadores a veces son perezosos, o que los sindicatos, por ejemplo, yo que trabajo con sindicatos, que los sindicatos en realidad dan puros problemas, entonces a veces existen esos sesgos por parte de las organizaciones.
Ahora vamos a ver, y como ejemplo vamos también a discutir un poco lo que son los análisis de las trayectorias laborales por parte de nosotros como grupo. A continuación voy a hablar sobre el análisis de las trayectorias laborales, la parte central del trabajo, en donde cada integrante de este grupo va a exponer brevemente una experiencia laboral real, donde va a identificar dicha experiencia, el estilo de cultura que predominaba. También va a describir un momento de verdad, mencionará si existían subculturas y por área o jerarquía o cómo éstas afectaban al desempeño de los trabajadores. En mi caso, voy a hablar sobre la empresa que yo trabajé en Chile, que fue la última empresa que trabajé en Chile hace 7 años atrás como asistente comercial en la empresa de Nokia Chile. Voy a exponer los siguientes puntos con respecto a los niveles, los artefactos visibles. Puedo mencionar que las oficinas eran abiertas, horizontales, oficinas de reuniones completamente de vidrio, el equipamiento muy minimalista, mucha planta, todo muy orgánico, tecnológico. A simple vista parecía todo muy transparente. Se respetaba el color de la corporación, el azul y el blanco, todo muy sectorizado, área de almuerzo, de descanso, todo equipado, la sala de llamado, llamada internacional, sala de capacitación. Otra cosa importante que quiero mencionar es la vestimenta, como que existía un código de vestimenta que tenía que respetar, teníamos que vestir de manera ejecutiva y formal. El siguiente punto que habla de los valores destacados, los principales eran la humildad, el respeto, también mucha orientación a los resultados, innovación constante, obviamente, es una empresa tecnológica, y el liderazgo en todas las áreas. También los supuestos básicos, voy a hacer mención a un par que tengo aquí en la memoria, que son el miedo al conflicto, miedo a confrontaciones, miedo, se respiraba miedo, miedo a comunicar lo que había ocurrido, lo que había pasado debajo de tu área, con tu superior, y el tema de la autoridad. Se respetaba mucho la autoridad y era algo que estaba muy marcado, o sea, aquí él es tu jefe y tú estás por debajo de él. Está la persona responsable de esta área, ve con él, se respetaban los puestos. El estilo de cultura que predominaba inicialmente era algo familiar y cohesivo, y fuerte enfoque a la eficiencia operativa y procesos jerárquicos. Voy a describir un ritual. En ocasiones teníamos, yo diría que todas las semanas teníamos reuniones técnicas que eran eternas. O sea, podía haber una falla en el sistema, un problema en el proceso, un retraso, y eso hacía que eso nos podía tomar una reunión de una jornada, un mediodía o una mañana hasta que eso tenía solución. En la reunión estaban todas las personas que estaban comprometidas con el proceso, todos los responsables. Siguiente punto, ¿existían subculturas? Sí, claro que existían. Por ejemplo, voy a mencionar una, que puede ser los contratistas y la gente de oficina, de planta. Yo trabajaba en esa área. En las telecomunicaciones en Chile, el trabajo más fuerte lo hacen las empresas que están afuera, los contratistas. Entonces, mucha diferencia de estatus y de roles creaban barreras. Barreras en la comunicación que afectaban al resultado del proceso y al desempeño, obviamente. Muchos conflictos que se desencadenaban en la planta, como en la oficina, por decir, venían de los contratistas. Bueno, sigo yo, Catherine, con el análisis de trayectorias laborales. Voy a ocupar el mismo modelo que ha seguido mi compañera Catalina. En mi caso, una de las experiencias que yo voy a exponer es el trabajo en una municipalidad hace un par de años atrás, donde, bueno, los artefactos visibles no eran oficinas abiertas en mi caso, sino era cerrado, era una casona que se dividía en dos y donde había muchísimos conflictos, era un equipamiento absolutamente antiguo, era una casona antigua. Los valores declarados, como trabajábamos en una dirección de desarrollo comunitario, era todo enfocado a la comunidad. Básicamente Perdón, mesas de trabajo. discúlpame, Catherine. ¿Vas a cambiar de lámina o sigues con...? No, vamos a ocupar la misma, como acabo de decir, profesora, siguiendo el ejemplo con la que ha dejado Catalina.
Ah, ya, te entiendo. O sea, Sí, no hay nos vamos. una PPT. Ya, No, está bien, está porque bien. si No hay no problema. nos íbamos a alargar muchísimo colocando una para cada una y como somos 4, la verdad es que no, para no pasarnos de tiempo en Ok, realidad. ok, no hay Prosigo. problema. Los supuestos básicos en esta dirección de desarrollo comunitario era la autoridad. Era muy autoritario, hasta un estilo un poco agresivo incluso, muy jerárquico era el estilo de cultura que predominaba. No era para nada familiar, a diferencia de la cultura de mi compañera Catalina. Sabía que teníamos obviamente un alcalde, pero también habían administradores que eran estas subculturas y obviamente que afectaban al desempeño, que supuestamente era para bien, pero en realidad no funcionaba. Aparte, esto se dividía en dos partes. Arriba habíamos trabajadores de cierta manera y abajo habían otros tipos de trabajadores, los cuales tenían muchos conflictos entre el primer y segundo piso. Describir un momento de verdad o un ritual. Los rituales generalmente eran las mesas de trabajo con la comunidad, que generalmente era todo comunitario, pero siempre había alguien que terminaba haciendo todo solo, no llegaba y no funcionaba muchas veces el modelo. Así que ese es el ejemplo que yo puedo dar a conocer. Sigue mi compañera. Gracias. Bueno, sigo yo, Paola, como funcionaria hoy en día del conservador de bienes raíces. Como decía mi compañera anterior, vamos a usar el mismo modelo. En cuanto a mis funciones, en el trabajo en el conservador de bienes raíces, los artefactos visibles más importantes tenemos, bueno, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir, tenemos grandes libros de índices y repertorio, muchos y diferentes timbres para autorizar firmas y certificar documentos. También tenemos el uso del lenguaje técnico como fojas, número, año, rehusamiento, hipoteca, libro de repertorio, etc. Tenemos también los característicos mesones altos, estos que separan al oficial que atiende del público que llega a nuestros usuarios, y también el uso de firmas electrónicas que conviven con archivos físicos muy antiguos que tenemos. En cuanto a los valores declarados, podemos decir que tenemos la fe pública, la certeza judicial, el rigor en el análisis de los títulos y seguridad patrimonial. Se dice por ahí que esta institución es el pilar de la propiedad en Chile. Dentro de los supuestos básicos, existe la creencia profunda de que un error en una coma puede arruinar un patrimonio. También existe el supuesto de que lo antiguo es más confiable que lo digital y que el conservador es la autoridad máxima e incuestionable de la legalidad de la propiedad en nuestro país. En cuanto al estilo de cultura que predomina, es una cultura de jerarquía y estabilidad vinculada a la consistencia de Denison, donde el cumplimiento de la norma y el procedimiento estricto están por encima de la innovación rápida. Se valora la experiencia, los años de servicio, el oficio, porque es un trabajo que no se enseña en otro lado, sino que se aprende un oficio como un zapatero, por decirlo de alguna manera, más que la agilidad en sí. Nosotros por ahí decimos velocidad o precisión, valoramos más la precisión. Un momento de verdad o ritual, un momento de verdad puede ser cuando llega un usuario al mesón con una escritura que fue por nosotros rehusada, que es la palabra técnica para nosotros, que los clientes lo atienden más como rechazada, y la forma en que el funcionario explica define la percepción del servicio. Por ejemplo, no sé, una escritura fue rehusada porque tiene mal un deslinde de la propiedad, y nosotros tratamos de ocupar un lenguaje más amigable, pero no siempre las personas se van conforme con esa respuesta, porque por lo general las personas, al no recibir la respuesta que esperan, automáticamente se vuelve en un mal servicio. Un ritual puede ser el proceso de cierre del repertorio al final del día. Por ejemplo, a nosotros nos llegan 100 escrituras para revisar e inscribir en el día. Esas 100 se les va dando en un orden correlativo y cronológico, se les da un repertorio, y al final del día nosotros tenemos un libro solemne que se llama libro de repertorio, el cual tenemos que poner todo el detalle de todas esas escrituras que llegan, y el notario lo firma al final del día. ¿Ya? Es un acto, diría yo, casi solemne, que refuerza la autoridad y la responsabilidad legal que tiene nuestro oficio. Y en cuanto a las subculturas, sí,
varias, pero las dos principales es que, bueno, este es un oficio súper antiguo, entonces se puede encontrar o dividir en la vieja escuela con personas bien mayores que llevan muchísimos años y ellos están más enfocados en el papel, en el rigor histórico, la desconfianza hacia lo digital en general. Y está la nueva generación, que estamos más enfocados en la digitalización, la firma electrónica y la eficiencia y ojalá automatizar todos los procesos. Efecto en el desempeño. Bueno, estas dos, si no se comunican, generan cuellos de botella, por llamarlo de alguna manera. El sistema digital va más rápido de lo que los oficiales antiguos están dispuestos a revisar. Entonces ahí se producen algunos problemillas. Pero si logramos integrar todo esto, podemos lograr que un conservador de bienes raíces se convierta en una institución moderna que no pierda la esencia de seguridad jurídica. Viene ahora mi compañera Fernanda. Profesora, para poder terminar el análisis de trayectorias laborales, yo le voy a comentar que yo trabajo en la minería, que, bueno, como ustedes saben, la minería mueve bastante el tema de la economía en nuestro país, siendo el primer pilar, ¿no es cierto? Hoy en día, artefactos visibles que puedo señalarles dentro de mi organización, bueno, política de puertas abiertas, oficinas amplias, de colores en realidad que no sean muy llamativos y básicamente estas puertas y estas políticas abiertas básicamente se centran en que la jefatura escucha de forma amplia a sus trabajadores, no hay problema en conversar, por ejemplo, en tener algún contacto con un gerente, un subgerente, nada en ese aspecto, son las puertas abiertas para escuchar a cualquier tipo de trabajador. Valores declarados básicamente, bueno, la seguridad, como ustedes saben, que es un absoluto dentro de la minería, el trabajo colaborativo dentro de lo que son las organizaciones y los diferentes subsistemas de recursos humanos, la integridad también y obviamente la excelencia para entregar el mejor servicio. Supuestos básicos que yo podría señalar también dentro de mi organización, bueno, también existe el miedo, el conflicto, pero sobre todo también el miedo respecto al tema sindical, que como ustedes saben mueve mucho la minería y se está siempre latente a alguna huelga o alguna paralización o brazos caídos que pueda existir. El estilo de cultura que predomina básicamente aquí es una cultura bien dominante donde se impone siempre generalmente la visión de la gerencia de recursos humanos. Si yo pudiera describir algún momento de verdad o algún ritual, señalaría las reuniones exhaustivas técnicas también donde se realizan con el sindicato, por ejemplo, 4, 5, 6 horas un día completo. Entonces, eso es como que de alguna manera yo siempre lo he levantado como para una mejora. Y si existen subculturas, no existen subculturas dentro de lo que es esta empresa de minería. Y para terminar, va a terminar acá mi compañera profesora. Sí, vamos ahora con la conclusión. Ya, bueno, básicamente, ¿para qué nos ha servido este trabajo? Como dice Edgar Chain, básicamente es tratar de ver un poquito más allá de no lo superficial de la cultura organizacional, que es lo que a él nos invita y es lo que genera un nuevo paradigma de la cultura organizacional, y que para ser un buen, básicamente, líder o este fit o calce cultural que sea bueno, y que si un líder lo logra descubrir y se alinea todo esto de los supuestos básicos con los artefactos, puede ser un motor que ayuda mucho a que una organización funcione. Básicamente eso es lo que hemos entendido en relación al modelo de Denison. No tanto, no lo hemos trabajado tanto, si bien lo logramos entender, pero es más que nada porque es un modelo más de medición, a diferencia del de Chain, que es más social, que hemos logrado relacionarlo más con las experiencias de nosotras. Bueno, básicamente eso, espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Muy bien la presentación. Tocaría entonces Yaritza y Nicole. Sí, profesora, ahora vamos a subir la información. Ya. Mientras lo van subiendo, les comento, me parece curioso, yo puse como ejemplo de dos formas o dos teóricos de la cultura organizacional, como por ejemplo Cheng y Denison, y todos tomaron Cheng y Denison, tomaron así literal los dos ejemplos que yo puse. Está bien.
Y además, siempre a la hora que hacen un análisis de alguna organización, la hacen desde el punto de vista de chain. Porque claro, es más sencillo, es más de observar, es más descriptivo, ¿no? Como dijo Catherine hace un ratito, me parece, eh, el de Denison, uno podría entender que demanda una evaluación. Sí, sí, pero también uno podría, desde la observación, intuir cómo está una organización en estas 4 dimensiones o en alguna de las 12 subdimensiones que tiene, ¿sí? Uno podría intuirlo a través de la observación. Entonces, también no es obligatorio, pero los invito a analizar sus organizaciones también desde esta mirada, que me parece que es una mirada muy rica. De hecho, es una mirada más accionable, ¿sí? Porque Chain te muestra cómo observar, qué buscar, pero como que no hay mucho que hacer al respecto, ¿sí? Ah, ok, acá es jerárquico, ya, ¿y qué hago al respecto? ¿Es mejor que sea menos jerárquico? ¿Es mejor que sea más jerárquico? No, simplemente uno lo describe, ¿sí? En cambio, Denison sí te habla de niveles que son los adecuados y niveles que no son tan adecuados. Entonces, en ese sentido es más accionable. Yaritza, Nicole. Ya, profesora. Vamos a dar inicio. Mi nombre es Nicole Álvarez y junto con Yarisa Hernández vamos a presentar nuestro trabajo de cultura organizacional. Ya. Algo que sí les agradezco mucho es cuando uno presenta, y eso para todos los cursos, ¿sí? Uno tiene que prender la cámara. Cuando uno presenta, uno está siendo el anfitrión de una información. Entonces hay que hacerlo completo, ¿sí? Si bien siempre es importante prender la cámara, no siempre es absolutamente necesario, pero cuando uno presenta, sí, ahí sí, por lo menos mientras está presentando, ¿sí? Muchas gracias. Adelante. Ok. Ay, ya no puedo pasarla. A ver. Es que no la tienes a manera de presentación, la tienes, estás Ahí sí. compartiendo el documento. Todavía no está a manera de presentación. La puse en modo de presentación. Claro, tienes que dejar de compartir, ponerlo a manera de presentación y después compartir la presentación. A ver. No, no me dejo. A ver, modo presentación. Lo tengo en modo presentación y ahora pongo compartir. Exacto. Solo que se fue Ahora para sí. atrás. Claro, tienes que regresar, pero ya Ahí sí. estás. Súper. Ya. Vamos a hablar de cultura organizacional. Corresponde a la agrupación de creencias, valores, hábitos, normativas y costumbres que se comparten dentro de una empresa, estableciendo su naturaleza o esencia en cómo deben conducir o comportar los miembros que conforman. Según Edgar Chase, lo define como un patrón de hipótesis compartidas que un grupo determinado de personas crea, descubre o desarrolla a medida que aprende a lidiar con los inconvenientes de adaptación externa e incorporación interna que han desarrollado tan eficientemente que deben ser compartidos con los nuevos integrantes del equipo, como la forma adecuada de percibir, razonar y sentir de acuerdo a dichos problemas. Una empresa Luego nos encontramos con la definición de Daniel Denison. Una empresa no puede ser medida como algo abstracto, debido a que a través de las conductas observables y modelos de gestión se pueden impactar de forma directa en el desempeño de la compañía, estableciendo 4 conceptos. Conceptos que miden suposiciones y creencias de los trabajadores. Número 1.
La misión de la empresa, dirección, propósito y planes, haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Sabemos a dónde vamos como compañía? Número 2, consistencia, valores, acuerdos, coordinación e integración. ¿Estos valores potencian nuestro sistema de trabajo? Número 3, participación, desarrollo de capacidades, empoderamiento, compromiso con la responsabilidad. ¿Los trabajadores se conectan con el propósito de la empresa? Y número 4, adaptabilidad, comprender el enfoque del cliente, haciendo cambios basados en las tendencias establecidas por la organización. ¿Escuchamos al mercado? Por lo tanto, en palabras más sencillas, es todo lo que una organización ha aprendido a lo largo de su historia, estableciendo que no es solo cómo se sienten las personas, sino también en cómo piensan, responden y reaccionan a las diferentes dificultades como grupo. Luego nos encontramos con los niveles de cultura según Edgar Chain. Esto, si lo miramos, es como un iceberg. La parte más visible, que son los artefactos, la parte medianamente visible, que son los valores, y los supuestos, que es lo invisible casi. Los artefactos son fáciles de contemplar por las personas externas a la organización, siendo procesos y estructuras de organizaciones mucho más visibles. Ejemplo de ellos es la estructura física, lenguaje y productos. Un poco más difícil de ver son los valores declarados que conforman la base de los artefactos. Es el pilar, son los pilares de los artefactos, es el ADN de la organización o cómo se relacionan sus miembros. Ejemplo de ello son las creencias, las estrategias, filosofías dictadas y patrocinadas por la organización. Es súper importante nombrar que recibe el apoyo de la empresa. Y casi imposible de ver están los supuestos básicos. Creencias inconscientes de las personas dentro de la empresa sostienen como verdaderas, pero sin cuestionarlas ni verificarlas. Ejemplo, en relación al entorno. Un ejemplo de ello, en esta empresa nadie queda detrás. Si un departamento cae, todos caemos. Y ahora voy a hablar de mi trayectoria laboral. En los 15 años que trabajé en Mutual de Seguridad, me desempeñé como arsenalera quirúrgica de pabellón, donde mi rol se basaba principalmente en proporcionar y administrar insumos e instrumentos quirúrgicos, según la necesidad de la intervención, para que los cirujanos pudieran realizar cirugías de reconstrucción en pacientes víctimas de accidentes de trabajo. Los estilos de cultura que predominan, según Edgar Chain, estaban muy bien establecidos, quedando claro que los niveles fueron los siguientes: los artefactos, de acuerdo a la arquitectura, las dependencias físicas, el quirófano, las puertas automáticas, la iluminación. En diseño era el área limpia y el área sucia. Siempre hay una orientación en el pabellón. Es súper importante esta distribución de diseño porque permite que no haya contaminación de los pacientes. Luego tenemos la instrumentación, motores, maquinarias de anestesia, instrumentos de acero quirúrgico. Y de lenguaje tenemos jerga técnica para tener una comunicación cerrada. Este nivel de lenguaje permitía tener una comunicación mucho más lúdica en el equipo y permitiendo muchas veces que los pacientes en cirugías donde ellos estaban despiertos no supieran de lo que estaban hablando precisamente. En base a la vestimenta, habían batas quirúrgicas, repelentes a los fluidos, mascarillas con visor, gorros, guantes estériles. Y de los procesos, podemos hablar del lavado quirúrgico de manos, que es un lavado especial, que tiene un tiempo determinado, la pincelación de los pacientes con distintos tipos de productos para poder mantener la zona a ser operada lo más limpia posible para poder ser intervenida. La postura de los guantes estériles, la intervención que podría ser una apendicectomía, posterior cierre de la zona operatoria y curación. Los valores declarados tenemos la esterilidad categórica, el valor que indica que cualquier objeto no estéril no debe tocar jamás el campo quirúrgico o se desecha de inmediato, sin importar los costos materiales. Esto es un punto que se toca al principio cuando uno está entrando a trabajar en estas áreas,
pero que después ya no se nombra más, se da por hecho, pero sí se toca, por tanto, por eso queda como punto intermedio, no como supuesto básico. Luego tenemos la seguridad del paciente. La seguridad de un paciente siempre está por encima de cualquier cosa y para ello se aplican protocolos pre, durante y postoperatorio. Un ejemplo de ello es que se aplican unas minutas, por decirlo así, en donde se hace conteo del instrumental, de los insumos, asegurando que ninguno de ellos quede dentro del paciente. Y otro tema importante es el trabajo en equipo. Es importante tener en cuenta que ningún ente trabaja de forma aislada, ya que necesita del apoyo del anestesiólogo, de los instrumentistas, de las enfermeras y circulantes para llevar a cabo la intervención quirúrgica. Se trabaja en comunidad. Y luego nos encontramos con los supuestos básicos. Un punto es el orden jerárquico. Frases que el cirujano es el capitán del barco, ya que su palabra es ley en momentos de emergencia. Eso es algo que todos lo sabemos, pero nadie lo dice abiertamente. No, tampoco se corrobora, pero es algo que siempre está ahí presente. Tenemos la perfección y la humanidad. Frases como en pabellón no se pueden cometer errores, lo cual genera una cultura de presión. Hay mucho estrés y el admitir dudas es visto como una debilidad. Eso no ayuda, no favorece, porque propicia que se cometan errores, pero tengo que reconocerlo que dentro del área de salud es algo que se hace. Y luego tenemos acción sobre emoción. Se asume que toda emoción se debe quedar fuera del quirófano para poder tomar decisiones y que nuestros sentimientos no interfieran en ellos. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañera Yaritza Hernández para que hable de su historia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yaritza y les voy a contar un poco sobre mi trayectoria laboral. Afortunadamente, las dos somos del área de salud, así que igual concordamos en varios de los temas a tratar. Bueno, desde que comencé a trabajar como técnico en enfermería en la urgencia de la puesta central, hace 11 años ya, he desempeñado varios cargos dentro de la unidad. Uno de ellos fue hacerme cargo de los reanimadores de la urgencia. Eso conlleva la reposición de insumos básicos para la atención de urgencia, mantener un stock de estupefacientes, de instrumentación necesaria para atender cualquier tipo de urgencia médica, además de preocuparme de forma constante de la correcta higiene de todos los espacios físicos y después de que me encargo de todo eso, si es que llega un paciente al reanimador, mi rol cambia absolutamente, haciéndome cargo de asistir los procedimientos médicos, la integridad del paciente desde su ingreso hasta la salida del reanimador. Este trabajo no es un trabajo individual, nunca va a ser un trabajo individual, siempre se trabaja en equipo y siempre se van a marcar muy bien los niveles jerárquicos. Los artefactos, en este caso, son de arquitectura. En las dependencias podemos encontrar pasillos amplios que deben estar siempre desocupados en caso de emergencias, puertas con llaves magnéticas, el reanimador, el ingreso tiene unas puertas abatibles, los mesones de preparación de medicamentos son metálicos, gavetas, camillas, entre muchas otras cosas. De diseño está claramente demarcado el área limpia y el área sucia, como también se marcan el sector exclusivo de los carros de paro, de vía aérea y además la ubicación estratégica de los monitores cardíacos y los desfibriladores. En el área de instrumentación tenemos ventiladores mecánicos, fuentes de oxígeno, aire, aspiración centralizada. El lenguaje, como decía mi compañera, siempre es un lenguaje técnico para comunicarnos como equipo. No todos los pacientes llegan inconscientes, entonces muchas veces uno habla de mucha sangre y no puede eso frente al paciente porque el paciente se aqueja mucho más todavía. De vestimenta, nuestras vestimentas están estandarizadas por colores. Enfermería es azul, técnico es celeste, médicos suelen ser de batas blancas y ese es como el orden jerárquico que nosotros tenemos. Además de eso, tenemos que usar los guantes de procedimiento, mascarillas quirúrgicas, pecheras plásticas.
En los procedimientos tenemos los lavados de mano clínico, preparación y presentación de material estéril de ser requerido, preparación de la piel, preparación de la vía aérea, monitorización de signos vitales por cada paciente que llega a la urgencia. En los valores declarados tenemos la seguridad del equipo de trabajo, porque a pesar de que nosotros trabajamos en un hospital, en varias ocasiones nos hemos visto bastante vulnerados por parte de pacientes y familiares. Entonces se nos impuso la norma de que primero estaba la seguridad nuestra y después la atención del paciente. La seguridad del paciente se protege su integridad física, biológica y mental, asegurándose como equipo de que los procedimientos sean realizados de forma correcta y por el personal correcto y capacitado. El trabajo en equipo es fundamental mantener un trato cordial, coordinado y en donde se debe predominar el respeto siempre. También tenemos que fijarnos siempre en la caducidad de los insumos. Siempre se debe mantener un control de centros claramente rotulados y nada debe ser ni estar pronto a caducar. En los supuestos básicos tenemos un orden jerárquico que siempre va definido con nuestros uniformes clínicos. Siendo estos, en el primer mando encontramos al primer ayudante, que es un médico que se encarga de la revisión de las decisiones médicas de otros médicos. Tenemos las enfermeras, quienes dentro del reanimador se encargan del registro, preparación, administración de medicamentos, y los técnicos, quienes se encargan de la monitorización, reanimación, preparación de piel, preparación de insumos, entre otras cosas. En la perfección y humanización, nosotros siempre hemos escuchado dentro de los reanimadores que un error nuestro es una vida que pierde. Se trabaja siempre presión en eso, en contra del tiempo, pero nunca se debe olvidar que estamos trabajando con una persona y que esa persona tiene familia. Acciones sobre emociones. Las emociones siempre deben quedar fuera, porque estas influyen en las decisiones y entorpecen mucho el trabajo de nosotros. Como influencia jerárquica, si hablamos del área de salud, en esta área se encuentra una de las jerarquías más estructuradas y tradicionales que podemos llegar a conocer, dado que a pesar de ser necesarias, también conllevan efectos profundos en la salud mental, motivacional y disminución del desempeño del capital humano. Interfiere directamente en los rangos menores de los escalafones, ya que por miedo a ser humillados, castigados, no se aclaran dudas, no se informan errores, no se cuestionan las decisiones de los rangos más altos, solo se acatan órdenes y esto deriva directamente en el síndrome de desgaste profesional. Como conclusión, como equipo podemos concluir que realizando este trabajo logramos identificar una gran cantidad de similitudes en el ámbito de las instituciones de salud, independientes si estas son todas entidades de salud, donde todo el personal conoce sus labores, también está la claridad de la jerarquía del equipo y por último los protocolos no tienen una gran variación significativa, dado que son todos protocolos nacionales. Tenemos un índice cultural real, podemos disminuir el nivel de psicológico de todo el personal, el de pertenencia, uno dice voy a trabajar y va feliz porque se siente en casa. El desarrollo sostenible no solo es como un viernes entretenido, sino que como una característica que tiene que ser base del diseño organizacional de cada empresa. Es por esto que debemos entender que el liderazgo por sí solo no funciona si no hay un buen calce cultural que cuide la cultura organizacional. Esto se logra protegiendo la salud mental de todos los trabajadores. Ambas instituciones mencionadas tienen como misión recuperar el bienestar de los pacientes. Es por este mismo motivo que se empeña en capacitar al personal de forma constante con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos y reforzar los que ya están adquiridos. Eso sería nuestra presentación, profesora. Súper, muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Yanitza. Leonardo. Hola, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, mi grupo. ¿Dónde está mi grupo? No hay grupo. No, sí, ahí está. Estamos los dos nomás, parece. No, sí, no sé, aquí estoy yo. Estamos.
Marcia está con dos pantallas para Sí, proyectar. sí, 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 yo por comparto favor. inmediatamente. Ahí, ¿se está viendo? Sí. Sí, 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 se ve. ya. Entonces, buenas tardes, profesora, compañeros. En este trabajo de investigación y análisis de la cultura organizacional, nosotros nos vamos a enfocar en dos modelos que son Hidalberto Chavanato y Edgar Schein. Aquí abajito. Bueno, Chavanato utiliza un modelo organizacional en el cual indica que las organizaciones son sistemas abiertos y complejos que están en constante interacción con su entorno, donde la eficiencia depende del equilibrio entre la estructura técnica y el comportamiento humano. También nos dice que existe una forma ideal de administrar, que no existe una forma ideal de administrar, perdón, y que el diseño debe adaptarse a las contingencias y distintas variables de cada organización. Y este punto es súper importante, en el cual dice que el capital humano es el activo más dinámico y competitivo que estructura una organización, en el cual tiene tres niveles: institucional, intermedio y operacional. Y de esta forma, la toma de decisiones es más fácil para lograr la eficiencia mediante la gestión estratégica del talento humano. Por otro lado, Edgar Schein define esta cultura de modelos como un patrón de supuestos básicos compartidos que un grupo aprende a resolver problemas de adaptación externa e interna. Se estructura en tres niveles de visibilidad. Ya lo hemos visto, de los artefactos, de los valores adoptados y de los supuestos básicos. Y también un tema súper importante, que para Schein el liderazgo y la cultura están entrelazados, siendo la función más importante de un líder la capacidad de entender y gestionar, y también, si es necesario, poder transformar estos niveles profundos para asegurar la supervivencia y la efectividad de la organización. ojo, que ahí me estás dando la definición de lo que dice Chavanato sobre los modelos organizacionales, pero no sobre la cultura. ¿O sí sobre la Chavanato. cultura? ¿Cómo? Claro, Perdón, no lo entendí. que me estás dando la definición de Chavanato sobre Ujú. los modelos organizacionales, pero Ajá. no sobre la cultura. La cultura está subsumida en los modelos organizacionales, son parte de, eso sí, estamos de acuerdo. Sí, Sí, pero sí. pequeña acotación al respecto. Bueno, Ah, siga. por ejemplo, a ver, podría comentarle más de Alberto Chavenato que, como acá bien indicábamos, que el capital humano es el activo más dinámico y competitivo de la organización. Entonces, él Ujú. enfatiza en que los colaboradores intervienen con su conocimiento, con sus habilidades y compromiso para poder darle eh, otro, otra fase interpretativa a la contingencia que pueda tener una empresa, que Ujú. pueda dar soluciones, que pueda aportar con alguna experiencia, con alguna idea. Por eso él considera que es tan importante lo que la persona pueda entregar a la organización. Em, eso con respecto a esta primera parte. Luego nosotros tomamos tomamos a dos empresas, pero vamos a hablar de la primera, Caja Los Andes, cómo está ligada con el modelo organizacional de Chevenato. Bueno, en este caso la institución es sin fines de lucro, una institución privada sin fines de lucro que tiene más de 73 años. Su principal objetivo es administrar las prestaciones legales de seguridad social para mejorar la calidad de vida y bienestar de sus afiliados, de sus trabajadores, de los pensionados y las cargas.
por su naturaleza actual, Caja de los Andes se alinea predominantemente con el modelo de la era de la información, que es el orgánico que tiene Chevenato, aunque conserva estructuras de soporte necesarias para una institución financiera, ya que la caja también se debe sostener. Entonces necesita necesita la estructura financiera, ya sea por los créditos, los seguros, ahorros, etc. Aparte de las prestaciones y de todos los beneficios que entrega. Por eso dice que una institución también necesita ser una institución financiera para poder sostenerse. Ujú. También Caja de los Andes ha migrado a una estructura vertical tradicional, siendo de una estructura vertical y tradicional ya a una más transversal. Por ejemplo, hoy en día también se utilizan varias células de trabajo y equipos multidisciplinarios, como por ejemplo algunos de proyectos de innovación. Y también tiene otras subáreas, que en este caso son TAP con sus tarjetas de lanzamiento o plataformas digitales a través de la misma casilla de la Caja de los Andes, lo cual es un pilar fundamental del modelo orgánico de Chevenato. Finalmente, a modo de resumir un poquitito y que se entienda más, Caja de los Andes empezó siendo como muy estructurado, donde todo era como muy rígido, donde a todo se le trataba de don, de usted, y tenía muchas trabas para llegar a una estructura superior. Y de a poco fueron habiendo más líderes, cada vez con una mentalidad más abierta, en el cual se fue introduciendo de a poco este modelo que era más inclusivo, en el cual se tomaba más en cuenta la opinión del ejecutivo, del líder, incluso de los trabajadores comunes y corrientes, porque se dieron cuenta que a su vez aportaban con distintas experiencias, ideas y que de alguna manera mejoraban el entorno laboral, que de alguna manera mejoraban los procesos. Entonces, cada vez se fue involucrando más a las personas y haciéndolos parte del mismo modelo que tiene Caja de los Andes. En base a lo que comenta Marcia anteriormente, buenas tardes, profesora, compañeros, Chevenato también nos habla de una alineación estratégica. Esta alineación estratégica nos habla de 3 puntos: la misión, la visión y la estrategia. La misión que tiene Caja Los Andes hoy en día es construir bienestar social y sostenible, entregando herramientas para que las personas disfruten hoy la vida que sueñan. Su visión es ser el ecosistema de soluciones líder en bienestar integral, reconocido por su capacidad de innovar y generar valor social, ambiental y económico de forma equilibrada. Y su estrategia es la transformación digital, el data driven, inclusión y salud financiera, la innovación abierta, el ecosistema Tecla, que Tecla viene de la sigla Talento Emprendedor Caja Los Andes, y la sostenibilidad. Si se dan cuenta, todo viene relacionado hacia la innovación, todo hacia la tecnología. Como Marcia les comentaba anteriormente, Caja Los Andes ha derivado o ha evolucionado hacia la innovación, hacia la tecnología. Antes Caja Los Andes era muy burocrático, era muy estructurado. Hoy en día todo es más amplio, es de una visión más transversal, más digital. Les menciono también que teníamos, que la Caja Los Andes tiene la tarjeta digital TAP, que es parte de una de las filiales que tiene Caja Los Andes hoy en día, que es la filial TAP. TAP es una filial de Caja Los Andes, es un par de Caja Los Andes, pertenece al holding. Está también en la CLA Digital y CLA Turismo, que son 3 filiales distintas. Entonces Caja Los Andes se expande. Entonces habla también de la expansión que tiene hoy día Caja Los Andes, ¿ya? Caja Los Andes aplica el modelo de Chevenato a través de su foco hacia la experiencia del colaborador. Siempre lo mira desde el colaborador, desde la experiencia del colaborador, del trabajador, viéndolo como socios estratégicos.
Al ser una entidad de beneficio social, su cultura organizacional busca que el empleado aporte conocimiento y creatividad para mejorar el bienestar de los afiliados, siempre desde la base. Nosotros tenemos, Caja Los Andes tiene sucursales a nivel nacional desde Arica hasta Porvenir. Entonces, hay un conocimiento a nivel nacional de los afiliados y es en ellos, es en las sucursales donde nosotros conocemos a nuestros afiliados y desde la base es de donde nosotros podemos decir qué es lo que necesita un afiliado hoy en día. Entonces, desde ahí hacia arriba se empieza a conocer, o se empieza a entregar el conocimiento para generar la estrategia, para generar la visión y la misión de la empresa, ¿ya? Por eso dice, alineándose con la visión de Chavenato sobre el capital humano. ¿Si me avanzas una lámina, Marcia? Caja Los Andes hoy día tiene 7 gerencias, más las 3 filiales que yo les mencioné. Y en esas 7 gerencias tiene una en específico que es la gestión de talento humano y cultura, que se encarga específicamente de cuidar a sus colaboradores. Se encarga de pasar por todos los procesos, gestión del talento, remuneraciones, relaciones laborales, todo desarrollo, capacitación, clima, cultura, todo. Tiene una fuerte entrada en lo que es la capacitación para sus colaboradores y tiene un fuerte proceso en el cual para entrar a Caja Los Andes o para hacer movilidad interna, o sea, para incorporar un cargo nuevo, cuando se hace una apertura de un cargo nuevo en algún equipo, siempre primero se prioriza la movilidad interna. Siempre es primero la movilidad interna antes que una publicación externa. Siempre la prioridad es la movilidad interna. Como dice, para incorporar a nuevos colaboradores a los puestos de trabajo se realiza en primera instancia un reclutamiento interno, luego externo, publicando los perfiles de cargo correspondientes para cada colocación, los cuales son supervisados, al igual que todos los procesos, obviamente, para dar cumplimiento a la estrategia de la organización. Hay una fuerte capacitación también dentro de Caja Los Andes, y como recompensa, Caja Los Andes también tiene beneficios internos para motivar y satisfacer las necesidades de todos sus colaboradores. Hay una cartelera de beneficios bastante interesante y también cuenta con una amplia malla de capacitación. Posee también capacitación tanto para desarrollo personal como laboral. Estamos en constante capacitación todos los colaboradores Caja, ¿ya? Y eso logra mantener y retener el talento dentro de Caja. Hay personas que hasta hace, si no mal no recuerdo, el día 24 de marzo fue la premiación por años de servicio y hay gente que cumplió 40 años de servicio en Caja Los Andes. Entonces el talento se retiene. Caja Los Andes se encarga de retener el talento porque los capacita, le entrega beneficio, entrega recompensas por sus buenos trabajos. Si avanzamos a la siguiente. Y respecto a las tendencias y desafíos que nos pone o nos habla Chavenato en su modelo, Caja Los Andes se mueve siempre hacia la innovación. En lo que llama hoy día hay un proyecto que ya es conocido, que se llama Horizonte Andes, que viene desde el año pasado, y es hacia dónde queremos llegar, hacia dónde quiere llegar Caja Los Andes hoy en día. Son distintas iniciativas en las que se están proyectando distintos como hitos, de acuerdo a, por ejemplo, la tarjeta TAP, cómo va a mutar de aquí a un par de años, cómo se quiere ver en un par de años más, cómo vamos a ver la célula digital, cómo se va a transformar en un par de años. O sea, Caja Los Andes hoy día ya se está viendo en un par de años más, ya se está imaginando el futuro, entonces ya se están proyectando, ¿ya? Estas estrategias marcan la visión al futuro que se ha propuesto en la organización, desarrollando las distintas técnicas para lograr estos objetivos, tanto como mantener una remuneración variable. Esta remuneración variable es la que tienen a lo largo de todo Chile los ejecutivos que trabajan en sucursales por medio de las ventas,
la colocación de créditos, que finalmente es lo que mueve la caja, y esas ventas de créditos, que todos dicen, solo venden créditos. No, esos créditos a la larga se transforman en beneficios para los afiliados. Y esa remuneración variable se está enfocada en los resultados que a todos a la larga nos benefician, y hacen partícipe al colaborador para lograr los objetivos finalmente de la organización. Los hacen parte de, ¿ya? El entregar el empoderamiento y responsabilidad a los líderes, a la parte operativa de los equipos, los hace partícipe y los hace parte del logro de los objetivos, no los hace ser solo una parte operaria de las áreas. Entonces, el entregarles el empoderamiento y la responsabilidad los hace ser más parte de, y los hace actuar como dueños de sus procesos, y obviamente los hace ser una parte primordial y fundamental para la organización. Y finalmente, Caja Los Andes procura equilibrar la calidad de vida personal y laboral de todos sus colaboradores, y podemos decir que Caja Los Andes fue una de las pioneras en la reducción de la jornada laboral, porque hace más de 3 años que nosotros trabajamos 39 horas. Eso ya hace poquito más de 3 años que ya la rebaja legal que se viene haciendo de las horas laborales semanales, nosotros ya las cumplimos hace más de 3 años, que ya bajamos a las 39 horas. Eso es por el lado de Caja Los Andes. Vale. Hola, profesora. Bueno, yo voy a hablar del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el modelo de Edgar Schein. Bueno, específicamente voy a hablar del Centro de Alerta Temprana, que es una de las secciones de SENAPREC. Su función principal es monitorear y detectar amenazas naturales y humanas, y a tiempo de salvar vidas y reducir daños y garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia nacional. Esta, por ser una organización gubernamental, se rige bajo la normas de régimen legal y reglamentaria del sector público. Trabajan 18 trabajadores, por lo cual su cultura predominante es a través de la jerarquía, pero súper cohesionados, y que tenemos esa comunicación constante entre nosotros. Una, por favor, una más, por favor. Voy a hablar del artefacto visible, los cuales es todo lo que se puede ver, escuchar y sentir al entrar a la empresa. Incluye la arquitectura, mobiliario, vestuario, lenguaje, rituales y tecnología. Son fáciles de observar, pero difíciles de interpretar sin conocer los niveles profundos. En esta empresa, su uniformidad, sus trajes son característicos de la NEMI. Su lenguaje técnico, nosotros somos súper técnicos al hablar dentro de la empresa, con protocolos visibles. Nosotros tenemos en todas las paredes los protocolos que se deben regir ante desastre o emergencia. Tenemos un centro de control y monitoreo. Yo trabajo en el área de telecomunicaciones de emergencia, en lo cual estamos interconectados con las diferentes entidades, Fuerza Armada, carabineros, bomberos, hospitales, entre otros. Los valores declarados, que son las justificaciones, estrategias, objetivos, filosofías que la empresa promulga abiertamente. Incluye la misión, visión, lemas y normas de comportamiento. A menudo no coinciden totalmente con la realidad de la práctica. Por ser un servicio público, como lo había dicho anteriormente, tiene normas legales, estamos regidos ante estas normas. Nuestra lema principal es la prevención y gestión de riesgo de desastres para la protección de la vida humana como prioridad. Nuestro lema también es la responsabilidad, coordinación y la confidencialidad, ya que aquí se trabajan muchas materias que lo preferible es que no salga a la luz. Los supuestos básicos, que son las creencias incondicionales, percepciones y sentimientos que se dan por sentados, son la base real de la cultura y la forma en que los miembros operan. Son difíciles de cambiar porque son fundamentales e invisibles.
De estos se pueden nombrar varios, pero los que puse ahí los desastres son inevitables, pero sus efectos pueden mitigarse. La coordinación salva vidas, la rapidez de la respuesta es crucial, la información oportuna reduce el riesgo. Una más, por favor. Y quise poner esto el momento de la verdad, que es cuando nosotros realmente nos activamos y realmente todos estos protocolos, todas estas prácticas se ven en acción, donde la teoría se convierte en acción. La difusión de la alerta de emergencia a millones de ciudadanos ante una catástrofe inminente. Es súper importante por decirlo, esta área porque con estos podemos salvar vidas. Me faltó decir algo que era referente a los rituales de la empresa. Los rituales de la empresa nosotros hacemos reuniones semanales, celebramos los cumpleaños y los aniversarios de la empresa y siempre nosotros tenemos un trato súper cortés entre nosotros mismos. Eso, una más. No sé si está Gianfranco. Sí, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeras, compañeros y compañeras. Profesora, no prendo la cámara porque tengo mala conexión. Bueno, como discusión grupal, en CENAPRED y la Caja Los Andes existen subculturas por áreas y jerarquías. Según Edgar Chain, estas se reflejan en prácticas y valores distintos y para Hidalberto Chavanato influyen en el desempeño. Es muy diferente. En CENAPRED, el área operativa prioriza rapidez en emergencias, mientras la administrativa el control. En Caja Los Andes, el área comercial se enfoca en metas y atención al cliente, mientras la administrativa prioriza normas y procesos, como dijo Carolina. Las subculturas pueden favorecer la especialización, pero si no están alineadas, generan la descoordinación y afectan los resultados finales de la organización. Siguiente, Marcia, por favor. Bueno, como conclusiones, en conclusión, el liderazgo es clave de la construcción de la cultura organizacional, ya que define cómo se trabaja y se relacionan las personas. Un adecuado fit, como se muestra ahí en los dibujos, un adecuado fit cultural permite que el trabajador se sienta identificado, aumentando su bienestar y compromiso. En una cultura participativa, un trabajador que valora opinar se sentirá motivado y si no hay ese calce, puede experimentar desmotivación y malestar. Y este fue nuestro trabajo, profesora. Gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes. Me encantó que hablaran de Caja Los Andes, porque yo trabajé con Caja para Caja Los Andes ya hace bastante tiempo, cuando dejaron de ser verticales y empezaron a formar células y empezaron también a cambiar el 0Q, empezaron a introducir el 0Q, porque antes las colas eran interminables y ahora no deben de subir los 2 dígitos, en el 2019. No debería. Eso dice. Claro. En el 2019 estuve trabajando como un año haciendo todas esas capacitaciones de liderazgo para que la gente y de gestión de cambio, ¿no? Que no fue tan Ok. fácil porque hubieron un montón de cambios al mismo tiempo. Digital, de liderazgo, de modelo organizacional, un montón al mismo tiempo, pero fue súper Hubo una entretenido. transformación grande e importante, sí. Sí, Fue parte de ese cambio entonces. Sí. sí, hay una piedrita. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Otro grupo? ¿Nadie más? ¿Van a esperar al último minuto? Recuerden que tienen que subir sus trabajos a la plataforma. Por ahí me dijeron que no se puede subir el documento. Estoy gestionando para que se pueda subir el documento, pero si no, lo que pueden hacer es subir el link de la presentación al Drive, ¿sí? Catherine. Profesora, sí, nosotras nos pasó eso. Yo cuando ingresé al eCampus no estaba la opción, salía solamente ingresar el link y después ingresé de nuevo en la tarde y ya estaba dada la opción para poder subir la presentación. Pero claro, al inicio estaba como Buenísimo. solamente para enganchar el puro, no sé si en todos los ramos lo otro será así. No
No lo sé. Perfecto, ya, buenísimo. Qué bueno que me dices, Catherine, entonces voy a dejar de catetear a los de diseño instruccional, parece que ya lo hicieron. Muchas gracias. ¿Y Fernanda? Profe, es que no es solo su ramo el que está teniendo problemas en la plataforma. Hay algunos ramos que desaparecen, después vuelven a aparecer o que cuesta subir archivos. Nos pasó con Fundamento del Comportamiento, Ujú. que por lo menos a mí se me desapareció la opción como el ramo para entrar al campus de ese ramo. Me aparecían todos No, los demás. Entonces puede que no sea algo como de su ramo, sino que es como a nivel de la plataforma. no eres tú, es la plataforma. Son ellos, profe, no Son sé. ellos. No, en general esto es algo que suele ocurrir, o sea, y les digo, en todas las universidades, o sea, yo estoy en 7, ¿sí? Entonces sé cómo funcionan. Eh, y ocurre mucho que de pronto hay algunos problemas con la plataforma que uno ya los va conociendo y ya empieza a aprender con quién hablar y cómo solucionarlos. Pero no, no tiene que ser sorpresa. Cuando todo es digital, siempre es tan susceptible de que algo pase en el camino, en la cadena, sí que por ahí siempre ocurre algo. Ahorita en otra universidad, por ejemplo, donde tengo que tomar lista, porque son clases bien particulares, son clases con 3 alumnos. Entonces hay que tomar lista. Sí, acá no tomo lista porque imagínate, me gastaría la mitad de la clase tomando lista, porque ahorita tengo 29 acá, pero son más. ¿Sí? Eh, y no, ahorita no se puede, o sea, imposible. Entonces, no sé qué ha pasado. Y así, siempre pasan cosas. No se sorprenda. ¿Sí? Lo bueno es que siempre tienen solución. Y si no tienen una solución fácil, no importa, la inventamos, pero hacemos que la cosa fluya. ¿Sí? Eh, ¿Algún otro grupo que quieres poner? ¿Ninguno? ¿No? Bueno, les comento un poco. Ustedes hicieron un refresh porque no tomaron a Denison, tomaron a Chavenato. Villanato, ya estaba cambiando el nombre. Tomaron a Chavenato. eh, bien, pero fíjense que se tomaron algo más grande, ¿sí? Que es el modelo. El modelo organizacional es cómo se va configurando toda la organización, pero es algo más grande que la cultura, ¿sí? La parte un poco más intangible, aunque Chain ahí podría discutirnos, de todo este modelo, eso sería la cultura, el cómo se relaciona la gente, el cómo actúan las personas. Y también por eso Chavenato le da tanta importancia a la gente y por eso en psicología organizacional se le tiene cariño a Chavenato, ¿sí? Porque se le estudia en recursos humanos, en administración, ¿sí? Y también en psicología organizacional, porque como muchas personas que están insertas en el tema de administración, gestión de personas, son de los que validan y sostienen que si las personas no funcionan bien, no importa lo maravilloso que sea tu proceso, no importa lo genial que hayas diseñado tu cadena de servicios, tu cadena logística, no, no importa nada de eso, tu Gantt no va a funcionar si la gente no está alineada, la gente no quiere que las cosas pasen, la gente no está motivada, o la gente no fue bien reclutada, no tiene las competencias que necesita, no se motiva, no tiene este calce cultural del que habló otro grupo. Entonces las personas son indispensables, ¿sí? Bueno, nos quedamos acá, chicos. Eh, el próximo lunes terminamos sí o sí con las presentaciones. No sé si queda algún grupo. Seguramente durante el fin de semana voy a subir las notas de los que ya expusieron y ahí me voy a dar cuenta quiénes faltan. Y vamos a terminar de ver el tema de descripciones de cargo y vamos a empezar a ver el tema de experiencia del colaborador. Cómo hacer para que la experiencia para seguir con todos esos procesos, aumentando la productividad, la eficacia, la eficiencia, a la par que la experiencia del colaborador. Nicole, sí, Nicole.
Profesora, disculpe que moleste. Lo que pasa es que no sé en qué parte tengo que subir el trabajo. En donde dice momento evaluativo 1. Ah, ya, profesora, muchas gracias. Ok, Carla. Y las preguntas nunca molestan, Nicole. Profesora, lo que es esta presentación momento evaluativo 1 corresponde a lo que sería en otra asignatura la primera prueba. Exactamente. Ya, sí, porque como va a seguir pasando materia, yo dije, esta es una nota, pero además esta es la prueba. Y dije, vamos a seguir acumulando materia, ¿y en qué momento viene la prueba? No, no. Ok, Este es el momento evaluativo 1. Tienen 3 momentos evaluativos, ¿sí? ok. Este es el 1. Entonces, lo que vamos a ver más adelante es para el momento evaluativo 2, ¿sí? Ok, gracias. Ok. Profesora, disculpe que moleste otra vez. Es que no me aparece para subir la información. A ver, déjame ver. Profesora, a mí Ento- en- tampoco. Ya, entonces si me Profesora, dicen que no está, entonces tengo que seguir cateteando. Déjenme un ratito, estoy abriendo yo la plataforma. ahí mismo en el momento evaluativo uno está para subir la información y además hay un quiz. Tum, tum. Ya, acá. Claro, sí, sí, de hecho, acá hay alguien que ya lo subió. Acá está la pauta del trabajo grupal, sí. Ya, les voy a mostrar dónde es, ¿sí? Creo que de repente ese es de repente están buscando en otro lado. Voy a salir de acá para mostrarles desde el inicio. Ya. Voy a compartir tu. Pantalla completa. Ya, estamos acá, ¿sí? Y entran a momento evaluativo. Espérense, voy a ponerme en modo estudiante para ver lo mismo que ustedes. Perfecto. Entonces entramos acá a momento evaluativo y entran acá a este segundo donde hay un file. Y acá deberían de poder subir su trabajo. Aquí. ¿Ahí quedó claro? Sí, profesora, ¿se hace por integrante o un integrante sube el trabajo de No, todos? basta con que uno suba el trabajo de todos. Ah, muchas gracias. ¿Sí? Pero ahora sí ya Sí, estamos profesora, ahora quedó claritos. claro. Gracias. Ya, perfecto. Perfecto. Y tienen un quiz acá. Tienen. Tum, tum, tum. Profesora, yo le preguntaba por el mismo que estaba donde estaba mostrando el momento evaluativo 1, porque habían Claro, dos ahí, documentos. sí, pero ahí no hay un quiz, lo que hay es la misma pauta, Ah, perfecto. ¿sí? Acá, esta es una tarea, no es con nota, pero sí les sugiero que lo hagan para que lo discutamos en clase, que es una actividad de profundización y de vinculación con el medio. Y la idea es que entrevisten a al menos 2 psicólogos y les hagan estas preguntas para luego hacer estos análisis, ¿sí? La idea es que le hagan algunas preguntas a un psicólogo organizacional que esté trabajando y en base a sus respuestas luego analizaremos
qué es lo interesante de la psicología organizacional, qué competencias son las que cada uno de ustedes considera que ya tienen, cuáles son las competencias que necesitan ir desarrollando. ¿Sí? Y tenemos también, eso es en la unidad 1, tenemos también una evaluación diagnóstica. ¿Sí? Que acá espero, ahorita lo estoy viendo a modo estudiante, pero espero que hayan respondido. Varios, no solo unos Profesora, cuantitos. yo Dime. de nuevo, me sigue apareciendo como quiz, no como si fuera la pauta. Me aparece un quiz que está disponible del 23 de marzo hasta el 13 de abril y me pide responderlo. ¿Le muestro? A ver, espérate. Es que ahorita nosotros tenemos que estar viendo lo mismo.